La primera flecha se hundió limpia en el hombro del oso. Habíamos tenido suerte. El viento había cesado, la nieve estaba firme bajo nuestros pies y el animal se había acercado lo suficiente a la costa como para permitirnos aproximarnos sin riesgo de hielo delgado. 5 meses de temporada, y todos habíamos adquirido ese mismo ritmo silencioso de los profesionales que han hecho esto demasiadas veces como para ponerse nerviosos. Dardo, dosis, peso, acercarse, medir, colocar el collar, soltar, rutina. Solo que esta vez no fue rutina. El oso se tambaleó, estremeciéndose una vez antes de tumbarse sin un sonido. Su enorme cuerpo aplastó la nieve. Un tenue vapor se elevó de su pelaje. Di la señal, y avanzamos con las raquetas, el sonido de nuestra respiración llenando el aire inmóvil. De cerca era un macho sano, patas grandes, pelaje limpio, grueso de grasa para el invierno. Un ejemplar de manual. Ya había abierto la bolsa del equipo cuando Amara se agachó junto a su cuello y frunció el ceño. Chicos. Al principio pensé que señalaba tejido cicatrizado, quizá una herida curada. Luego lo vi, una banda de metal medio enterrada en el pelaje. El oso ya tenía un collar. Y no era de los nuestros. Era viejo, el latón vuelto verde por la corrosión, picado y marcado, como si hubiera estado ahí durante muchísimo tiempo. Los bordes no estaban mecanizados, habían sido martillados a mano, desiguales pero firmes, remachados de una forma que parecía imposible de quitar sin romperle el cuello al animal. Y allí, grabada en el metal, había una fecha, 847, debajo, solo silencio, grabado con tanta profundidad que había cortado el metal corroído. Se veía una espiral, no del tipo que dibujas por aburrimiento, sino una figura que hacía que el ojo quisiera apartarse. Las líneas se cruzaban de formas que no deberían funcionar, girando sobre sí mismas, formando un bucle que no estaba cerrado, pero que tampoco tenía principio. Miré demasiado tiempo y me mareé. «Maldita sea», susurró uno de los otros. «Tiene que ser una broma, ¿no? Algún chiste de tramperos, en sí», dijo Amara forzando una risa. Porque claro, los cazadores inuit del siglo XIX pasaban su tiempo libre forjando latón. No me reí. Nadie lo hizo. Terminamos el examen en silencio. Escaneamos sus dientes. Tomamos muestras de sangre. Anotamos los signos vitales. Todo era normal, excepto los fármacos. Deberían haberlo dejado inconsciente al menos 1 hora. Pero 15 minutos después, los ojos del oso se abrieron, lentos, deliberados. Me quedé helado, el fusil tranquilizante colgando flojo en mi mano, aún sin recargar. Un proceso que tomaría demasiado tiempo si el oso simplemente se levantaba y lo hizo. No tambaleó, no luchó contra los sedantes. Solo se incorporó, sin explicación alguna. Con ese mirar negro, profundo, inmóvil, retrocedimos, las manos alzadas. Ningún movimiento brusco. El oso no nos siguió, pero tampoco se fue. Simplemente se quedó allí, enorme y silencioso, mientras nos retirábamos hacia las motos de nieve y arrancábamos. Amara rompió el silencio en el camino de regreso al campamento. «Tal vez fue él quien nos llevó hasta allí», dijo Amara. Sonaba ridículo, pero tampoco podíamos negarlo. Esa noche, después de guardar el equipo y subir los datos, me sumergí en los archivos digitales de las expediciones al norte de la isla Ellesmere. Pasé por balleneros, registros de la Marina Real, primeros estudios soviéticos, cada fragmento que pude encontrar. La costa se había cartografiado en 1818, pero no se exploró hasta 1852. Ninguna expedición había llegado tan lejos en 1847. Lo curioso de las estaciones de investigación ártica es que, una vez que registras los datos del día,
Tienes demasiado tiempo libre. La mayoría ve lo que el Internet satelital alcanza a cargar. Amara, en cambio, excava. Tiene una obsesión con los archivos, con convertir las notas al pie en madrigueras sin fondo. Esa noche, mientras el resto jugábamos a las cartas en el comedor, ella seguía encorvada sobre su portátil, deslizando PDFs borrosos de viejos diarios de expedición. «Si nadie estuvo aquí en 1847», murmuró, «entonces ¿por qué demonios el collar dice lo contrario?» Al principio no encontró nada. Yo ya estaba medio convencido de que todo era una coincidencia o una broma de algún trampero excéntrico que grabó la fecha por diversión. Pero entonces halló algo extraño. No un informe oficial, ni un estudio publicado, una carta archivada en el sótano de alguna biblioteca de la Royal Society, digitalizada solo porque un becario había escaneado la carpeta equivocada. Apenas se podía leer, la tinta corrida, la escritura oscilando entre la caligrafía de cobre y el pánico. Adjunto venía un mapa doblado, dibujado a mano, el papel arrugado, manchado de aceite. El autor se identificaba como Dr. Thaddeus Knox, topógrafo real del Ártico, 1847, solo que no existía ningún Knox en los registros de expedición, ni en los diarios balleneros, ni en las comisiones navales. El hombre no existía en los archivos oficiales, y sin embargo ahí estaba, trazando líneas de costa que no deberían haberse cartografiado hasta décadas después. Y justo en el centro del mapa, entre signos dibujados con espirales precisas y patrones entrecruzados, había una marca, Umbra Transitio, el cruce de la sombra. Debajo de aquello, Knox había garabateado una nota. El gradiente se mantiene. El rey blanco perdura. Ninguno de nosotros sabía qué significaba, y de verdad queríamos saberlo. Pero cuando Amara superpuso las coordenadas sobre los mapas modernos, el resultado fue escalofriantemente preciso. Coincidían exactamente con la franja de hielo marino que habíamos sobrevolado una docena de veces. Lisa, vacía nada más que nieve azotada por el viento y crestas de presión. Hice la pregunta obvia. Si ese lugar es solo hielo, ¿por qué marcarlo? Amara no levantó la vista del portátil. Tal vez quería que alguien regresara. A la mañana siguiente, empacamos ligero. Equipo de emergencia, raciones de comida y un par de drones montados en trineo. El plan era simple, un vuelo rápido hasta el punto. Confirmar la localización, y si no había nada, solo habríamos perdido combustible. Aún así, el ambiente era distinto, más tenso. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. Esa sensación antes de una tormenta, cuando el aire parece más pesado. Cada vez que levantaba la vista del equipo, encontraba a Amara observándome, como si evaluara si iba a echarme atrás. Cuando salía a asegurar las cajas del equipo, me quedé inmóvil. En el horizonte, a unos 800 metros, una silueta oscura descansaba sobre la nieve. Enorme. Inmóvil, el mismo oso. El collar brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. No se movió mientras cargábamos el equipo, ni cuando arrastramos los trineos hasta la pista. Pero cuando los motores rugieron y el avión comenzó a elevarse, miré hacia abajo una última vez. El oso seguía allí, quieto, la cabeza alzada, los ojos fijos en el cielo. Las coordenadas del mapa de Knox nos llevaron a lo que, en teoría, no debía ser más que nada. Un llano interminable de hielo marino extendiéndose hasta el horizonte, blanco sobre blanco, hasta que el cielo y la tierra se confundían. Desde el aire, parecía que perseguíamos un fantasma. Pero cuando el avión descendió, Amara se inclinó hacia la ventanilla y soltó una maldición. «Mira, las sombras». Al principio no vi nada. Luego el sol se inclinó en el ángulo justo
y la superficie se delató a sí misma. El hielo se plegaba hacia adentro en largas crestas concéntricas, cada curva enroscándose sobre la anterior, como los surcos de una concha. Desde arriba el patrón era invisible, una ilusión de geometría tan lisa como una mesa de billar. Pero si mirabas con atención, la espiral era innegable. Dimos 2 vueltas para asegurarnos y después localizamos un tramo de hielo plano medio kilómetro más allá y aterrizamos con los esquíes del avión. El rugido del motor se desvaneció hasta convertirse en un silencio total, roto solo por el gemido del viento al rozar el fuselaje. Descargamos los trineos y el equipo y comenzamos a avanzar a pie sobre la nieve, paso a paso, arrastrados por la espiral. No era una formación natural. La depresión descendía suavemente, girando alrededor de un punto central de unos 50 metros de diámetro, y en ese corazón, emergiendo del hielo como si la tierra misma se hubiera cansado de ocultarlo, yacía un bloque de piedra. Nada natural en aquella región, algo diferente, algo más extraño, negro verdoso como cobre oxidado, pero pulido hasta parecer casi aceitoso. Su superficie rechazaba la nieve, como si la expulsara. A su alrededor cada metro de hielo estaba cubierto de escarcha, y sin embargo la plataforma permanecía desnuda, un tapón perfecto, encajado sin juntas en el centro de la espiral. Nos acercamos con cautela, arrastrando los trineos tras nosotros. Cuanto más avanzábamos, más equivocada se sentía la escena. El hielo no crujía bajo los pies, susurraba capas finas que se deslizaban, renuentes a sostener nuestro peso. El aire mismo parecía más denso, aunque los instrumentos no mostraban nada fuera de lo normal. «Una piedra así no existe aquí», murmuró Lars. El geólogo se arrodilló, la mano enguantada rozando el borde donde el hielo se unía al bloque. «Esto no es deriva glaciar». «Esto fue traído». Nadie respondió. La idea, la de que alguien hubiera transportado esa losa hasta aquí, tanto tiempo atrás, era demasiado grande para pronunciarla en voz alta. Levantamos el campamento al borde de la depresión, con la tienda orientada contra el viento. Esa noche intenté escribir mis notas, pero me descubrí mirando el contorno de la plataforma a través del tejido de la tienda. De día parecía más pequeña. De noche, bajo el resplandor cambiante de la aurora, se volvía inmensa, como si la espiral no hubiera sido tallada alrededor de ella, sino desde ella. Fue entonces cuando Amara llamó en voz baja desde fuera. El oso ha vuelto, se alzaba al otro lado de la depresión, más arriba, sobre una de las crestas de la espiral, inmóvil como una estatua, observándonos. El metal del collar atrapaba la luz de la aurora, brillando débilmente en tonos verdosos. Sentí un vuelco en el estómago. Habíamos volado casi 40 millas desde el punto donde lo habíamos marcado. Los osos suelen deambular por las llanuras heladas, cazando o descansando, pero que estuviera allí significaba que nos había seguido directamente, sin pausas, sin descanso. Es obvio decirlo, pero eso no es el comportamiento normal de un oso polar. «Es el mismo», susurró Amara. Su aliento se condensó en el aire helado. «No nos encontró por casualidad. Vino aquí a propósito». Nadie la contradijo. Todos lo sentimos. El oso no se movió ni atacó, solo observaba, paciente, tan quieto como el hielo. Entonces una segunda figura se unió a él en la cresta, otra silueta enorme, de hombros anchos, el aliento elevándose en una nube. Después, una tercera silenciosa, observando. En el campamento, los problemas empezaron de inmediato. Las baterías se descargaban más rápido de lo normal. El control de los drones perdió señal 2 veces, e incluso antes de lanzarlos. Las agujas de las brújulas temblaban,
girando como si alguien las hubiera puesto sobre platos giratorios. Lars maldecía sobre los instrumentos, insistiendo en que las anomalías magnéticas no tenían sentido. Pero nada de eso me inquietó tanto como lo que Amara vio justo antes del anochecer. «Otro», dijo. Señalando la cresta, otro oso se alzaba allí, mirándonos. Este era más grande, el pelaje moteado por la edad, el hocico surcado de cicatrices, no movía ni una oreja, solo miraba y 20 minutos después llegó otro. Fue entonces cuando la inquietud se transformó en algo más agudo. Los osos polares son cazadores solitarios. Verlos juntos ya es inusual, pero ver tantos, sentados a distancia como centinelas callados y pacientes, era sencillamente incorrecto. Contradecía todo lo que sabíamos, todo lo que éramos expertos en saber sobre la especie. «Nos están rodeando», murmuró Daniel, en voz tan baja que parecía temer que los animales pudieran oírlo. «Dios, de verdad nos están rodeando». Me descubrí haciendo cálculos mentales, la distancia hasta el avión, la distancia hasta los rifles que habíamos dejado junto a los trineos, la velocidad promedio de un oso polar al correr. Cada ecuación terminaba mal. Si decidían cargar, no tendríamos ninguna oportunidad, pero no lo hicieron. Se mantuvieron firmes, quietos. Su sola presencia pesaba sobre nosotros como una presión física. Cada vez que alguno levantaba la vista de su tarea, había una silueta blanca al límite de la visión, inmóvil, paciente. No se sentía como hambre, se sentía como si nos estuvieran guiando. Para distraernos seguimos adelante con el dron, usando la poca energía que le quedaba. Descubrimos una estrecha abertura en el borde de la espiral, una grieta que descendía hacia la oscuridad. El aparato se deslizó dentro, su cámara lanzando un cono de luz. Por un momento, vimos cosas imposibles, ángulos que se doblaban sobre sí mismos, piedra moldeada, pero derretida, estructuras que parecían talladas, o tal vez crecidas, capas de hexágonos fusionadas en una trama que recordaba inquietantemente al hueso. Luego la señal titubeó. El último fotograma se congeló sobre algo curvado, estriado, demasiado orgánico para ser arquitectura. Y el dron murió. Daniel se quebró. Daniel maldijo, agarró los rifles y declaró que debíamos irnos de inmediato. «Esto es una locura». Su voz temblaba de rabia contenida. Un montón de malditos osos polares mirándonos como carceleros, el equipo muriendo. Los drones yéndose al infierno. No pienso morir aquí por un estúpido mapa. Amara no se inmutó, lo miró con calma, la voz serena. No nos están deteniendo. Si quisieran que nos fuéramos, ya lo habríamos hecho. ¿No lo entiendes? Nos están guiando a algún lugar. Nadie respondió. No podíamos, aún así. Sus verdaderas intenciones seguían siendo un misterio. Esa noche, ninguno de los osos se acercó. No hubo cargas, ni movimiento alguno. Permanecieron exactamente donde estaban, cada uno sobre su cresta, recortado contra la luz de la aurora. Pero a la mañana siguiente, cuando despertamos, la nieve contaba otra historia. Sus huellas rodeaban el campamento. Todo ocurrió muy rápido. En un segundo, Lars se encontraba avanzando con cautela por el borde de la espiral, intentando obtener una muestra del núcleo de hielo. Al siguiente, el suelo cedió con un sonido que parecía el mundo rasgándose en dos. La nieve se hundió, y luego cayó. Dos figuras desaparecieron entre la nube blanca. Lars y Daniel. El resto corrimos hacia el borde, pero ya era demasiado tarde. La grieta se ensanchaba bajo nuestro peso, obligándonos a retroceder. ¡Las cuerdas! ¡Rápido, las cuerdas!, gritó Amara, ya de rodillas, atando una línea al ancla del trineo. Nos asomamos a la grieta. No era un abismo sin fondo, pero sí empinada.
Un embudo que descendía unos 20 metros inquietantemente liso, como si lo hubiera tallado algo distinto al agua o al clima. Una superficie en la que ningún crampón habría podido aferrarse. Daniels ya se incorporaba, maldiciendo, con el abrigo rasgado en el hombro. Lars yacía medio sepultado en un banco de nieve al fondo, sujetándose el tobillo. «No está roto», jadeó cuando llegamos hasta él. «Pero está mal. El rostro pálido, la mandíbula tensa. Un esguince, quizá algo peor. Podía apoyarse, pero si necesitábamos movernos rápido quedaría atrás». Las paredes del pozo reflejaban la luz de los frontales de un modo extraño. La claridad rebotaba demasiado lejos, como si el hielo fuera más profundo, más denso de lo que debería ser. Montamos una línea de descenso y bajamos uno por uno. El silencio se volvió más espeso con cada metro. Cuando mis botas tocaron el suelo junto a Lars, comprendí que ya no podía oír el viento, ni el crujir del hielo, ni el gemido del manto de nieve moviéndose. El mundo sobre nosotros había desaparecido, sellado por el silencio. Era como entrar en un vacío. Amara miró hacia arriba. «El sonido debería bajar», dijo en voz baja. «¿Por qué no oímos nada de arriba?» Nadie respondió. Arrastramos a Lars hasta un hueco en el hielo, una oquedad natural lo bastante amplia para que los cuatro nos apiñáramos. Una pared cóncava, curvada como el interior de una costilla. El aire era rancio, más frío que el del pozo mismo. Serviría como refugio, solo el tiempo suficiente para descansar. Después, al amanecer, subiríamos a Lars. Daniel se apartó de los demás, mirando hacia el pozo. «¿Quién estaba mirando?», susurró Mejire. «¿Qué?», pregunté. Me miró como si lamentara haber hablado, pero las palabras siguieron saliendo. «Cuando ustedes descendieron, antes de que la nieve cerrara, miré hacia arriba. Uno de ellos estaba en el borde. El que llevaba el collar no se movía. Solo estaba ahí mirando hacia abajo. Y entonces Daniel tragó saliva. Entonces se fue caminando. Nadie dijo nada después de eso. Encendimos el hornillo, preparamos té e intentamos ignorar cómo las paredes del hueco brillaban con escarcha. El resplandor de la llama proyectaba sombras extrañas, estirándolas en ángulos que no tenían sentido. Lars gemía en silencio, el tobillo envuelto en nieve para contener la hinchazón. El sueño llegó ligero, inquieto. Cuando desperté bajo la luz tenue de mi linterna frontal, lo noté primero. La oquedad ya no tenía la misma forma. La pared negra había cambiado. Una grieta irregular la cruzaba de arriba abajo, apenas lo bastante ancha como para meter una mano. Y al otro lado se abría la negrura, un túnel. La grieta se ensanchó mientras la golpeábamos con los piolets. Cada impacto resonaba sordo dentro del hueco. El hielo se fracturaba a regañadientes, desgarrándose en tiras verticales, hasta que con un chasquido final, parte de la pared cedió. Se abrió un espacio hueco más allá, oscuro como una garganta. Nadie dijo una palabra. Nos miramos unos a otros. Luego sujetamos las linternas a las capuchas y entramos. El túnel era tan estrecho que rozábamos ambas paredes con los hombros. Su superficie no era de hielo, natural. Al principio pensé que había sido tallado, pero los surcos no eran marcas de herramienta alguna. Eran lisos, simétricos, curvándose en arcos que desafiaban toda mano humana. El pasaje entero descendía lentamente, cada ángulo apenas un grado desviado, como si el lugar mismo no quisiera seguir las reglas del mundo. Cierto. Hacía girar la cabeza si lo miraba demasiado tiempo. Era como caminar dentro de una geometría que quería escapar de la comprensión. No habíamos avanzado ni 10 metros cuando Daniel se agachó y recogió una bota cubierta de escarcha. El cuero estaba rígido por la edad.
los clavos del talón forjados a mano. Un poco más adelante encontramos el resto, colapsado, reducido a polvo al primer toque. Pronto hubo más cinceles oxidados, una piqueta partida con el mango envuelto en tiras de cuero, fragmentos de tela que tal vez alguna vez fueron pieles de oso. Nada de eso parecía tirado o abandonado. Estaba dispuesto a lo largo de las paredes, en un orden deliberado, casi curado, como si alguien lo hubiese dejado allí a propósito. «Knox», murmuró Amara. Su voz era plana, como si nombrarlo bastara para explicar y condenar aquella escena al mismo tiempo. El pasaje se abrió entonces a la primera cámara. Tuve que detenerme en el umbral y recuperar el aliento. El espacio no era grande, pero sí denso. Apiladas en filas precisas, había losas del mismo piedra verde oscura, casi negra, que habíamos visto en la espiral sobre el hielo. Cada una tenía el tamaño de una tapa de ataúd. Las superficies eran lisas, pulidas, sin inscripciones, sin imágenes, pero dispuestas con intención. Una se apoyaba sobre otra con una inclinación sutil, otra estaba rotada, apenas un grado fuera de su eje, una tercera cruzaba diagonalmente sobre ambas. Era una especie de pensamiento arquitectónico, una lógica construida sin palabras. Lars pasó una mano por una de las losas, murmurando algo sobre compuestos minerales, pero apenas lo escuché. La disposición transmitía una sensación de significado, como si alguien hubiera intentado pensar en piedra, aferrarse a una idea demasiado grande para el lenguaje. Seguimos avanzando, cada vez más inquietos. La siguiente cámara fue peor. Parecía haber sido excavada directamente en una sola masa de hielo glaciar, una cúpula translúcida que relucía como vidrio bajo nuestras linternas frontales. Pero la luz no se comportaba bien. En lugar de dispersarse de manera uniforme, se doblaba, se distorsionaba, convergiendo en puntos, como si las paredes fueran prismas. Los haces se curvaban en arcos, superponiéndose hasta crear imágenes residuales en los ojos. Cuando parpadeaba, aún veía la habitación brillando. Daniel murmuró algo entre dientes. «Parece que estamos caminando». «Dentro de una lente», murmuró alguien. Avanzamos, más profundo. El aire se volvió más frío con cada paso. No, era el tipo de frío que conocíamos. Este tenía capas, densidad, una frialdad viva que llenaba los pulmones hasta hacer que cada respiración pesara. Mis pestañas se cubrieron de escarcha. La ropa se endureció bajo la escarcha fina. El silencio se espesó tanto que pude oír el latido de mi propio pulso en los oídos. El túnel giró una última vez y se abrió a una cámara tan vasta que el haz de mi linterna desapareció en la oscuridad antes de encontrar la pared opuesta. El aire allí era distinto, más inmóvil, más denso. Cada aliento se cristalizaba en la garganta. No sentíamos que hubiéramos descendido a una cueva, sino a una bóveda, un bolsillo sellado durante milenios por los huesos cambiantes de la tierra, una cámara criosíncrona natural, cerrada por la presión y el tiempo, intacta hasta ahora. Y en su centro, apoyada contra el muro helado, había una mano no humana. Nos empequeñecía, más grande que una motonieve. Cada dedo era tan largo como un cuerpo, cada uña una cresta curva de cuerno, alisada por un tiempo inimaginable. La piel era pálida, drenada de color, surcada por grietas de presión que se extendían a través del hielo. Los bordes de la mano se desvanecían hacia la sombra, tragados por la profundidad, como si el resto de aquello a lo que pertenecía se extendiera mucho más allá de las paredes que podíamos. Nunca vimos el todo, solo la mano, y fue suficiente. El hielo que la rodeaba no era como el resto, era sólido, sin burbujas ni bolsas de aire, atravesado por vetas húmedas que brillaban bajo nuestras luces.
Pequeños hilos de agua corrían lentamente por las grietas, formando gotas que se acumulaban en el suelo de la cámara. El glaciar resistía, pero apenas Daniel maldijo en voz baja. Su voz rompió el silencio como vidrio cayendo en una iglesia. Cuanto más nos acercábamos, más evidente se hacía que alguien había estado allí antes. El suelo estaba cubierto de restos, andamios astillados, medio sepultos bajo la escarcha, marcos doblados de linternas, el esqueleto oxidado de una vieja perforadora de trípode. Algunas piezas eran modernas, aluminio corroído, carcasas de batería deformadas por el frío. Pero otras pertenecían a otro tiempo, cinceles, vigas de madera y una lámpara de aceite agrietada con un emblema de la Royal Society. Amara se agachó junto a un refuerzo oxidado, pasando el guante sobre el metal corroído. «Expediciones distintas», dijo en voz baja, «siglos distintos». Cerca de la base del muro de hielo, medio enterrada en la escarcha, había una placa de bronce verde por la corrosión. La raspamos hasta dejarla legible. Las letras estaban profundamente grabadas, torcidas, pero aún se podían leer. No está muerto. Está frío. La tierra no debe deshelarse. Me quedé mirando las palabras hasta que la vista se me nubló, hasta que el frío pareció filtrarse en mis huesos. Mi mente giraba en círculos sobre una sola idea. ¿Qué clase de cosa necesita mantenerse fría? Un sonido repentino me devolvió a la realidad, un crujido suave, húmedo y agudo. El hielo bajo la mano se había fisurado aún más, una grieta negra corriendo como una herida abierta. De ella se filtraba algo más oscuro que el agua, espeso, una escarcha negra que se extendía hacia arriba, dibujando venas irregulares sobre las paredes de la cámara. «Está moviéndose», susurró Daniel. «No lo está», respondió Amara, pero su voz tembló. Di un paso adelante contra todo instinto. No vi movimiento alguno, pero lo sentí, una pesadez que irradiaba desde aquello, desde lo que estaba más allá del hielo. Cuando me uní a ella, vi lo que había descubierto. Más collares. Los mismos collares de bronce que habíamos visto en el oso. Fila tras fila de ellos, incrustados deliberadamente en el hielo, apilados como ladrillos en un muro. Cada uno grabado con espirales, cada uno congelado en su lugar, como si hubiera sido martillado dentro del glaciar mismo. Fue Amara quien encontró la cartera. Un cuero medio podrido, atrapado entre un andamio caído, sus tiras quebradizas fusionadas con el hielo. La cortó con cuidado y empezó a buscar respuestas entre el montón creciente de preguntas. Dentro había cuadernos, las páginas deformadas, las letras diluidas por siglos de escarcha, y junto a ellos un carrete de microfilm, sellado con cera, del tipo usado a principios del siglo XX para archivos de larga duración. Los pasamos con cuidado entre nosotros, leyendo a la luz temblorosa de las linternas frontales. Las palabras estaban rotas, las oraciones incompletas, manchadas por moho. Pero los fragmentos que quedaban bastaron, no un dios, sino inversión. La mano del reverso, él, deshacedor del orden, no debe calentarse, no debe despertar. Cada diario giraba en torno al mismo. Horror. Aquello encerrado en el glaciar no estaba vivo, no en ningún sentido que entendiéramos, comprendimos. Era una fuerza con forma, una presencia que minaba la estructura misma del mundo. No creación ni destrucción, reverso y siempre. Los osos no eran depredadores ni accidentes de la naturaleza, sino guardianes que desafiaban la naturaleza misma. Los collares eran marcas, vínculos que los ataban a una tarea, un deber impuesto, transmitido por medios que ninguna ciencia podía explicar. «Han estado aquí desde Nox», susurró Amara.
sosteniendo uno de los cuadernos cerca del resplandor de la linterna. Quizá desde antes. Daniel negó con la cabeza. Eso no es posible. Los osos no viven un siglo. Sí lo hacen, dijo Amara, aunque su voz tembló. Estos sí. Por eso no atacan, por eso esperan. Han sobrevivido a cada expedición, a cada tormenta, a cada año desde que este lugar fue sellado. Y todavía vigilan. El pensamiento me heló más que el aire mismo. El mismo centinela al que habíamos sedado, vivo cuando Knox talló su mapa. ¿Quieres que traduzca también la última sección, el clímax, cuando el hielo empieza a ceder? El despertar insinúa su comienzo y los sobrevivientes intentan escapar. Puedo hacerlo de inmediato y luego te entrego toda la historia completa en español, revisada como un relato profesional de horror ártico, listo para publicación o formato de audio-guión. Notas de 1847. Vivo ahora. Guiándonos hasta aquí. Pensé en el oso con collar que habíamos marcado, en cómo no se resistió, en cómo parecía. Esperar. ¿Estaba siquiera sedado cuando intentamos marcarlo? ¿O solo fingía? El pozo en espiral también quedó explicado. No con palabras claras, sino por implicación. No era una ley, ni un sigilo místico destinado a invitar al descubrimiento. Era una marca de advertencia, tallada en el hielo para ser vista solo desde el suelo. Un signo que decía, aquí yace un cerrojo, cuídalo. Los osos podían vigilar, podían guiar, pero no podían reparar. Para eso hacían falta manos humanas. Sentí el peso de esa revelación, hundirse en mi pecho. No éramos intrusos aquí, no habíamos descubierto algo. Habíamos sido convocados, llamados, a cumplir un deber que llevaba siglos abandonado. Nos trajeron, susurré, sin darme cuenta de qué hablaba. Los demás me miraron, inciertos. Podrían habernos matado una docena de veces, continué, pero no lo hicieron. Nos guiaron hasta aquí. Cada vez nos empujaban más cerca, porque ellos no pueden hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. El silencio que siguió fue más pesado que el frío. Todos miramos hacia la pared, hacia la colosal mano presionada contra el hielo que se adelgazaba, su contorno borroso extendiéndose en la oscuridad. El escarcha bajo ella volvió a agrietarse, y una gota de agua corrió como sudor. Nadie necesitó decir lo que todos sentíamos, que este lugar había sido atendido una vez, y luego abandonado, que los guardianes habían resistido sin sus cuidadores, que el deber se había extinguido. Amara cerró el cuaderno, sus guantes temblando. Si esto falla, dijo con voz ahogada, si el hielo cede, no seremos solo nosotros los que muramos. Nadie la contradijo. Ya habíamos visto suficiente. No lo dijimos, pero el silencio entre nosotros selló la decisión. Lars apenas podía apoyar el tobillo. Daniel no dejaba de temblar, y yo sentía en los huesos una enfermedad más profunda que el frío. Debíamos irnos. Entonces nos empacamos los cuadernos, la cartera y un puñado de collares arrancados del muro. Entonces vino el sonido, un crack seco, agudo que resonó por toda la bóveda como un trueno bajo el hielo. Me giré. La fisura bajo la enorme mano se había ensanchado aún más. La piel de mis dedos sintió la delgadez del hielo. Un parche se había desprendido por completo. Por primera vez, una fracción de la carne de la cosa quedó al descubierto. Y no era carne muerta, como habíamos esperado. La piel pálida relucía con una transparencia viscosa, venas pulsando débilmente, como ríos atrapados bajo vidrio. Vapor se alzaba en espirales lentas, y desde esa diminuta brecha, la cámara empezó a cambiar. La escarcha negra se extendió por las paredes, trepando los andamios, desmenuzando el metal en copos. Uno de los cuadernos se curvó sobre sí mismo,
sus páginas desintegrándose en polvo como si siglos hubieran pasado en segundos. Entramos en pánico. Gritos, cuerdas arrastrando a Lars. El eco de nuestras voces, quebrándose bajo el hielo hasta que Amara nos detuvo. Esperen. Sostenía uno de los cuadernos abiertos, su aliento empañando la página. Miren, los márgenes estaban llenos de diagramas y garabatos, bocetos de equipos de perforación, anotaciones en la escritura afilada de Nox. Capas, barreras, congelar, retirarse, repetir. Las palabras se difuminaban, pero el significado era claro. Ya habían luchado esta misma batalla antes. No se fueron, dijo Amara en voz baja. La sellaron, una y otra vez. Y nosotros también podemos hacerlo. Rebuscamos entre los restos, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Taladros oxidados, tuberías fracturadas, tanques congelados de químicos gastados. Inútiles. Pero bajo el andamiaje encontramos algo más extraño. Un grupo de cilindros de hierro, de paredes gruesas rematados con válvulas de latón, tanques para arrastrar hielo, equipos de refrigeración primitivos, de los que las viejas expediciones usaban para almacenar hielo extraído. Los sellos estaban deformados, pero intactos. Cuando Amara forzó uno de ellos, un chorro de aire siseó con tanta violencia que se cristalizó sobre su guante. Después de tanto tiempo, aún mordía con frío. No era mucho, pero con lo que quedaba en nuestras mochilas, combustible, refrigerante, una bomba funcional, bastaba. El plan era una locura. Tendimos la manguera a través de la grieta, cebamos la bomba y vertimos las últimas reservas de combustible en el motor. La nieve derretida corrió por el tubo, saliendo en una lámina delgada sobre la fisura. Inmediatamente abrimos los tanques antiguos, forzando su aliento de escarcha ancestral sobre la superficie. El efecto fue violento. El agua se solidificó sobre el hielo quebradizo casi al contacto, una piel irregular extendiéndose a través de la herida, formando una nueva capa de frío. Mientras tanto, vi cómo los colores de la vida regresaban a la carne expuesta del coloso. El Behemoth forcejeaba por aferrarse a la mínima libertad que se le concedía. Veía la humedad brotar en sus surcos, gotas que caían al suelo como piedras. Allí donde golpeaban, el hielo cedía y sangraba negro. Trabajamos hasta que los guantes se endurecieron, hasta que las pestañas se congelaron cerradas, hasta que Lars colapsó contra la pared, gimiendo entre dientes apretados, y lentamente, increíblemente, una nueva capa se formó, delgada, frágil, translúcida como el vidrio, pero una capa. Al fin y al cabo, la cámara se silenció. La escarcha negra se detuvo, atrapada bajo la piel que habíamos forzado a existir. La mano gigantesca volvió a difuminarse, oculta otra vez tras el velo del hielo. Nadie dijo nada. Sabíamos que no duraría. Horas, días, una estación, como mucho. No para siempre. Fue entonces cuando vimos que el camino de regreso estaba bloqueado. En la boca del pozo, los osos se alineaban hombro con hombro, silenciosos, inmóviles, sus pelajes brillando con escarcha, una muralla viva de blanco. Daniels levantó el rifle, las manos temblando. «No saldremos de aquí», susurró, pero no avanzaron. Su postura no era agresiva, era expectante. El aliento de Amara se cortó. «¿Quieren que uno de nosotros se quede?» Las palabras cayeron como piedras. Todos sentimos la verdad de ellas. Este lugar había sido abandonado, los guardianes humanos desaparecidos, el deber roto. Los osos nos habían guiado hasta aquí, no para que fuéramos testigos, sino para decidir. Lars intentó levantarse. Su tobillo maltrecho cedió y se desplomó de nuevo, maldiciendo. Daniels apretó el rifle contra el hombro,
los dientes apretados. No pienso morir aquí, la miré. Amara ya me observaba, tranquila, a pesar de las lágrimas que se helaban en sus mejillas. Lo haré, dijo simplemente. No, empecé a decir, pero los osos se movieron, sus cuerpos enormes inclinándose, lo justo para cerrar aún más el paso. Su silencio era ensordecedor. Amara me tocó el brazo. Tú volverás. Les contarás quizá... Escuchen. No había nada que decir. Nos abrazamos torpemente, los trajes rígidos por el frío. Lars le sostuvo la mano con ambas, los labios temblando demasiado para articular palabra. Daniel se apartó, los hombros sacudidos. Cuando nos movimos, los osos se abrieron solo lo justo para que traspasáramos. Miré, atrás una sola vez. Amara estaba al pie del muro de hielo, el Mendoza. Haz de su linterna proyectaba su sombra contra la mano colosal. Elevó un collar con ambas manos y lo presionó contra la superficie congelada, como cerrando un círculo. Los osos permanecieron con ella, y nosotros ascendimos. No miramos atrás al salir del espiral. Ninguno podía soportarlo. El silencio era peso suficiente. No hubo palabras finales, solo el silbido de nuestra respiración, el crujir de las cuerdas y el blanco infinito sobre nosotros. Cuando alcanzamos la superficie, una tormenta empezaba a cerrarse. El cráter se difuminaba bajo la nieve. La plataforma verde oscura, ya medio enterrada, como si el mundo mismo quisiera borrar lo que habíamos visto. Un oso aún aguardaba en el borde, un guardián de honor silencioso. El avión nos llevó al sur. Amara quedó atrás, sellada en aquella bóveda de hielo, con su imposible deber. El peso de ello me oprimía más que cualquier silencio. Cumplimos nuestra misión, original. Regresamos al comando. El informe fue tenso. En Decent, una sala sin ventanas que olía a café y aire viciado, Lars dio su testimonio, Daniels el suyo. Yo hablé después, palabras cayendo como si no fueran mías. Dijimos que Amara se había perdido en un colapso glaciar, condiciones imposibles para recuperar el cuerpo. Desaparecida, irrecuperable, trágico, pero no sin precedentes. Durante el informe, las palabras se me atragantaban. Imaginé decirles todo, la mano, la cripta, los collares, Amara de pie ante el muro helado, su advertencia, si el hielo cede, no solo moriremos nosotros, pero no lo hice. No porque temiera que no me creyeran, sino porque temía que sí lo hicieran, y que volvieran con perforadoras, cargas, cámaras, y el sello se rompiera. Firmé mi nombre en la línea punteada, la tinta raspó el papel, y con ese trazo, la verdad quedó enterrada más hondo que el Rey Blanco mismo. No lo quise, así solo tenía miedo. Era mejor un solo nombre perdido que el mundo entero deshecho. Pasaron los meses. La rutina volvió. Trabajo de campo, reportes, asignaciones. Me repetía que estaba bien, que ella había elegido su camino, y que mi deber era honrarlo con silencio. Pero la culpa no se ablanda con el tiempo. Se endurece, se afila, hasta que cada momento quieto corta. No podía borrar de mi mente sus últimas palabras. Volverás, les contarás. Quizá escuchen. No lo hice, aún no. El invierno regresó, y con él, otra misión. No el mismo sitio, pero las mismas latitudes, el mismo hielo, el mismo cielo sin fin. El Ártico no cambia, solo espera, una noche, refugiado en una tienda meteorológica mientras el viento desgarraba el lienzo. Me encontré mirando el viejo equipo de radio que habíamos traído. El dial brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara, el metal picado por los años. No había tocado esa frecuencia desde el día que la dejamos atrás, pero mis manos se movieron antes de que pudiera detenerlas. Giré el dial, lento, deliberado, hasta los números que habíamos usado en la misión anterior.
El estático rugió. Luego se afinó hasta que, «¿Hola?». Su voz entrecortada, distante, arrastrada a través de kilómetros de aire congelado. Pero su voz, Amara. «¿Estás bien?». Un largo silencio. El siseo del estático llenaba la tienda. El viento aullaba afuera como un coro. Finalmente su voz regresó fina, pero firme. «Estoy aquí». Presioné la mano contra mi frente mareado de alivio. «¿Cómo? ¿Cómo sobrevives? ¿Comida? ¿Calor?» Otra pausa más larga. «Los osos proveen». Me quedé mirando la radio. 1000 preguntas flotaban en mi cabeza. Quise preguntarle qué significaba eso, qué le daban, qué pacto se había sellado. Pero las palabras se quedaron atascadas. «En cambio», pregunté, «¿y el sello? ¿La fisura?». La estática devoró la mitad de su respuesta, pero lo que logré oír fue apenas un susurro de hielo y viento. «Aún frío, aún no duerme». Alcancé a distinguir las palabras que importaban. «Aguanta». Por ahora, la señal crepitó. Se desvaneció. Giré el dial con desesperación, buscando su voz otra vez, pero solo respondió el estático. Me quedé sentado en la oscuridad mucho, después de que el viento se apagara. Su voz seguía dando vueltas en mi cabeza, como el espiral bajo el hielo. «Aguanta por ahora».